Muchas gracias, David. Quiero confirmar que vamos a hablar de este tema tan al tiempo. Estamos presentando un tema de ocasión, el tema de los terremotos, que es la gran preocupación de la mayoría de los puertorriqueños en este momento. Acerca de los terremotos, quiero en primer lugar presentar cómo se produce un terremoto, y para ello voy a utilizar unas declaraciones que para mí son demasiado importantes y que todos los puertorriqueños deben escuchar, leer y evaluar. Luego que hablemos de cómo se producen los terremotos, vamos a hablar de los terremotos inofensivos como mensajeros de Dios, y más adelante vamos a hablar de los terremotos como instrumentos de Dios para ejecutar juicios. Comenzamos por mencionar acerca del origen de los terremotos. Los terremotos no se mencionan en la Biblia sino hasta después del diluvio, y vamos a entender por qué. Antes, permítame decir en pocas palabras el primer gran desastre que vivió el planeta Tierra y lo que lo causó. Estamos hablando del diluvio universal. ¿Por qué Dios sometió a los habitantes de este planeta a un juicio tan severo como el diluvio universal? La razón se resume, o las razones se resumen en las siguientes. Primero, Adán desobedeció a Dios cuando Dios le había dicho claramente que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue una desobediencia deliberada. Con eso se introduce el pecado, la rebelión contra Dios, y se introduce la desgracia en la experiencia humana. Ustedes pueden imaginarse que entre Adán y Eva hubo discusiones. Tú me tentaste, yo no debí ceder, tú no debiste ceder. Así que hubo violencia verbal, posiblemente violencia física como resultado de ese primer pecado. Luego viene un gran segundo pecado, que es cuando Caín comete el primer fratricidio, el primer homicidio, cuando mata a su hermano. Violencia, eso trajo tristeza y más violencia a la experiencia de la humanidad, que entonces era una humanidad de no muchos miembros. Después de eso viene Lamec, y Lamec se convierte en el primer adúltero y polígamo. Todas estas prácticas conllevan violencia física, violencia verbal, malestar, incomodidades, problemas, discusiones. Posterior a eso, los llamados hijos de Dios, los que profesaban ser adoradores del Dios creador, comenzaron a desviarse de su fidelidad a Dios y a hacer matrimonios con personas que no tenían conocimiento de Dios o no tenían interés en las cosas de Dios. Más adelante dice el libro del Génesis, en el capítulo 6, que la tierra se llenó de violencia. Dios llamó la atención de un joven, relativamente joven, que ya tenía cerca de 400 años o más. Dios llamó la atención de Noé y le anticipó que iba a traer un diluvio sobre la tierra para eliminar aquella sociedad corrupta y violenta. Dios le dio 120 años de gracia al mundo antediluviano. Durante estos 120 años, Noé anunció el diluvio que iba a venir sobre la tierra y acompañó su anuncio, su predicación, con la construcción del arca. El arca se construyó en un lugar donde no había playas, donde no había lagos, simplemente no había razón para construir un arca en una sociedad que no conocía la lluvia y donde el arca no iba a flotar. La única razón era que lo estaba haciendo por orden de Dios y que era cierto lo que Dios estaba anunciando.
Finalmente pasaron los 120 años de gracia y llegó el último día y el último instante en que Dios le dijo a Noé: entra tú y los tuyos en el arca. Y yo me puedo imaginar a Noé de pie a la entrada del arca, haciendo su última exhortación. Mucha gente se congregó, algunos para reírse de Noé y de lo que ellos pensaban eran sus locuras, pero Noé aprovechó la masa de gente que se reunió para hacer una última exhortación. Dios va a destruir este planeta con un diluvio y la única posibilidad de salvación es que entren al arca. Después de hacer el último llamado, la última exhortación, finalmente Dios le dijo: entra, y Noé le dio la espalda a la sociedad frente al arca. Entró al arca y un ángel poderoso de Dios cerró la puerta del arca. 7 días después, este planeta vivió su primer desastre, el diluvio universal. El efecto del diluvio lo vamos a resumir de esta manera. Cuando las aguas del diluvio comenzaron a bajar, se veía sobre la superficie de la tierra cadáveres de hombres, de seres humanos, de animales. Y la tierra se llenó de cadáveres de animales y de seres humanos. Y Dios no iba a permitir que esos cadáveres en descomposición dañaran el ambiente de la tierra. Así que decidió hacer de la tierra un gran cementerio. Para lograr eso, Dios hizo que un viento recio soplara sobre la tierra para que las aguas comenzaran a disminuir, y una vez se iba descubriendo las montañas, el viento llevaba polvo, llevaba tierra, inclusive copas de montañas, y las depositaba sobre los cadáveres. Cuando todo terminó, todos los cadáveres de seres humanos y de animales, más bosques, quedaron sepultados bajo la superficie de la tierra. De esos yacimientos, si los podemos llamar así, de eso que quedó sepultado como efecto de los vientos que secaron la tierra después del diluvio, se produjo carbón de piedra, se conoce también como hulla, y se produjo petróleo. Así que el petróleo y el carbón de piedra que nosotros conocemos hoy es producto del diluvio y de la sepultura de bosques inmensos y de cadáveres de seres humanos y de animales. Eso nos lleva, después de haber visto brevemente el primer desastre que vivió el planeta Tierra, eso nos lleva a hablar del origen de los terremotos. Y lo que voy a compartir con ustedes lo encontré tan valioso, tan claro y tan sencillo que yo dije: esto yo tengo que compartirlo con otros, y ustedes ahora se van a beneficiar de esto. Bajo la superficie de la tierra hay, entre otras cosas, carbón de piedra y petróleo. Con frecuencia, el carbón de piedra y el petróleo se encienden debajo de la tierra y arden bajo la superficie de la tierra. Mientras yo estaba estudiando esto, recordé cuando en mi casa, allá en el barrio Collores de Juana Díaz, de vez en cuando hacíamos carboneras. Se arreglaba la madera seca, los trozos de madera seca, se cubría de tierra y después se encendía. Y el fuego estaba debajo de la tierra, la madera se estaba quemando, y cuando todo terminaba teníamos el carbón vegetal, lo que nosotros llamamos el carbón vegetal. De esa manera podemos entender que el petróleo y el carbón de piedra se encienden debajo de la superficie de la tierra y arden. Este incendio debajo de la superficie de la tierra calienta las rocas, quema la piedra caliza y derrite el hierro.
tenía interés en saber a qué temperatura el hierro se derrite y encontré que la temperatura para que el hierro se derrita tiene que ascender a 1538 grados centígrados, lo que significa que cuando el carbón de piedra y el petróleo se encienden debajo de la tierra, el calor es intensísimo, hasta para derretir el hierro. Como hay agua debajo de la superficie de la tierra, el agua actúa sobre la cal, se produce calor, se produce vapor de agua y eso ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Estamos hablando de fuego o algo parecido al fuego. La tierra se hiende y de esas hendeduras sube vapor o suben lenguas de fuego. Así que los temblores y los volcanes y los brotes ígneos son productos del incendio que se produce debajo de la superficie de la tierra debido al carbón de piedra y al petróleo. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y de mineral, se producen explosiones debajo de la tierra y a eso se le ha llamado truenos sordos. Parece que los perros lo captan. Los seres humanos no siempre lo captamos, pero los que tenemos mascotas sabemos que cuando va a ocurrir un temblor de tierra, antes de que ocurra, los perros comienzan a ladrar, o por lo menos algunos perros comienzan a ladrar. El aire debajo de la tierra se calienta y se vuelve sofocante. Hay expansión, por lo tanto, ese fuego, ese aire caliente está buscando por dónde salir. Y esto produce erupciones volcánicas. A menudo, estas erupciones volcánicas no dan suficiente escape a los elementos encendidos que hacen temblar la tierra. En ocasiones, el suelo se levanta y se hincha como las olas del mar. Entonces aparecen grietas y algunas veces ciudades, aldeas y montañas han sido tragadas por la tierra. Quiero llevar la atención a un caso histórico que no se menciona en la Biblia. Estoy hablando del volcán Vesubio, del 24 de octubre del año 79 de la era cristiana, que sepultó a una ciudad que hoy es tan famosa o más que antes, que se conoce como Pompeya. El Vesubio hizo erupción y la lava cayó sobre Pompeya y la sepultó. No dio tiempo a que la gente huyera. Algunas personas se sentaron con actitud de oración, posiblemente pidiendo clemencia a Dios, y así mismo quedaron sus cadáveres. Quedaron de esa manera. Otros se ven tendidos sobre el pavimento, ellos con sus familias. Un ejemplo de la historia del efecto que produce lo que también produce los terremotos. Vamos ahora a hablar de los terremotos inofensivos como mensajeros de Dios. No todos los terremotos son dañinos, hay terremotos inofensivos. Y voy a mencionar algunos de ellos que usted puede corroborar fácilmente. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19 y en otras secciones de los escritos de Moisés, se relata que cuando Dios se presentó sobre el monte Sinaí ante la vista del pueblo de Israel, se produjeron terremotos, la tierra tembló. Nadie murió en esa ocasión. Los temblores de tierra tienen un efecto sobre todas las personas, y es que la gente se alarma, y en algunas ocasiones la gente se queda desprovista de ayuda y su pensamiento se vuelve a Dios como la única alternativa. Los terremotos inofensivos tienen como propósito captar la atención de los seres humanos, que los seres humanos se acuerden de que hay un Dios en los cielos que nos creó
y ante quién somos responsables. Permítame mencionar otro terremoto inofensivo, y me refiero al terremoto que se produjo cuando Jesús dijo la sexta y más específicamente la séptima palabra mientras estaba en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a eso añade, consumado es. Y tan pronto dice consumado es, Jesús muere, su cabeza cae y se produce un terremoto. Ese terremoto no hirió a nadie. Fue un acto de Dios por misericordia a todos los que estaban allí presentes o todos los que estaban relacionados con lo que estaba pasando en el monte Calvario. De paso, la Biblia menciona que uno de los presentes era un centurión, y ese centurión con los que estaban a su lado, finalmente cuando vieron el terremoto y escucharon las palabras de Jesús y sintieron vibrar la tierra, dijeron verdaderamente, este era Hijo de Dios. Por lo tanto, hay terremotos que son mensajeros de Dios, no son juicios, no son actos naturales, son actos sobrenaturales que Dios utiliza para captar la atención de los seres humanos. Voy a mencionar un caso más y lo voy a llevar a la tumba de José de Arimatea, en donde se depositó el cadáver de Jesús y se cubrió la entrada con una piedra sólida y pesada. Había una guardia romana, muchos soldados custodiando aquella sepultura, porque ellos temían que los discípulos se robaran el cadáver y dijeran después que Jesús había resucitado. Cuando llegó el domingo de madrugada, el domingo es el primer día de trabajo de la semana, después de Jesús descansar el sábado en la tumba, cuando llega el domingo, la madrugada del domingo, Jesús tiene que levantarse a trabajar. Y ese domingo de madrugada, Jesús se levantó de su tumba y salió resucitado proclamando, yo soy la resurrección y la vida. También se produjo un terremoto que conmovió todo aquello. Yo me imagino que la gente de Jerusalén se preguntaría, ¿qué pasó? Este terremoto, otro más, apenas habían sentido uno el viernes, ahora el domingo de madrugada sienten otro. Los soldados que estuvieron allí, después que se repusieron de la impresión, fueron a dar el mensaje a los sacerdotes. Este terremoto era inofensivo. Dios estaba proclamando que el Hijo de Dios, que había dado su vida por los pecadores, había retomado la vida y ahora vivía y ascendería eventualmente al cielo como nuestro único intercesor ante Dios. No necesitamos más intercesores, solamente uno. La Biblia dice que hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa importante labor que Jesús iba a realizar y que dependía de que Él resucitaba, había que señalarlo con un terremoto. Por lo tanto, concluimos, hay terremotos inofensivos que comunican mensajes de parte de Dios. Ahora, permítanme, aunque sea brevemente, hablarles de la responsabilidad humana ante el Dios creador. Yo pienso que la mayor parte de las personas que me están viendo tienen algo o mucho de temor de Dios en sus corazones. Pero no me sorprendería que haya alguna persona que está viendo el programa y no tiene temor de Dios, no cree en la existencia de Dios. Y tengo que decir que independientemente de lo que usted crea o deje de creer, nosotros somos responsables ante el Dios que nos dio la vida. ¿Y cómo nosotros sabemos de Dios si no lo vemos?
Hay muchas cosas que yo no veo y sé que existen. Yo no veo las células, pero yo sé que existen las células. Yo no veo los microbios, pero yo sé que existen los microbios. Hay evidencia de que existen. Hay muchas cosas que uno no ve a simple vista, pero que hay evidencia de que existen. Si los seres humanos trataran de comunicarse con Dios de corazón sincero, encontrarían muchas evidencias de la existencia de Dios. El Dios creador es un Dios de amor. Dios ama a todos los seres humanos. Ama a los que creen en Él y ama a los que no creen en Él. Es el creador de todos los que creen en Él y es el creador de los que no creen en Él. Adán y Eva, nuestros primeros padres, usted y yo somos hermanos, descendemos de los mismos padres, Adán y Eva. Adán y Eva conocieron a Dios personalmente. Los hijos de Adán y Eva, y los nietos, y los bisnietos, y los tataranietos, etcétera. Los hijos de Adán y Eva conocieron a Dios gracias a dos cosas. Primero, el testimonio que daban Adán y Eva de lo que ellos vieron, oyeron, palparon. Y en segundo lugar, los seres humanos que descendemos de Adán y Eva, que nunca vimos a Dios, conocemos de Dios en base a nuestra propia experiencia personal de busca de Dios. Así que conocemos a Dios por el testimonio de Adán y Eva que le conocieron personalmente y conocemos de Dios también por nuestra experiencia personal. Si nosotros oramos y Dios contesta nuestras oraciones y nosotros sabemos que fue Dios el que contestó, entonces podemos decir que Dios es real, que me debo a Dios. Dios ama a todos los seres humanos. Por lo tanto, nos disciplina porque nos ama, nos recompensa porque nos ama y nos castiga porque nos ama. Dios es amor y Él a todos los seres humanos los disciplina, los recompensa y los castiga porque nos ama. Y si usted no me está entendiendo lo que quiero decir, permítame ponerle un ejemplo. Un papá descubre que su hijo le desobedeció en una instrucción clara que el papá le dio. Y el papá quiere enseñarle al hijo que los hijos obedecen a los padres, los niños obedecen a los padres. De paso, los padres son el representante de Dios para sus hijos. Por lo tanto, hay momentos cuando el padre llama a su hijo, lo sienta en la falda y le dice: papito, yo te dije y hiciste lo contrario, yo tengo que disciplinarte. Y le pone una disciplina. Si eso ocurre por segunda vez, la disciplina posiblemente tiene que ser más fuerte. Entonces hablamos de un castigo. ¿Por qué lo hace el papá? ¿Porque odia a su hijo? No, porque lo ama. Por lo tanto, Dios también disciplina a los hijos, los castiga y los recompensa. La sociedad antediluviana se corrompió. Adán cayó en desobediencia, Caín en fratricidio, Lamec en adulterio y poligamia, los hijos de Dios en matrimonios con gente que no respetaba a Dios y los hijos de los hombres en violencia. La sociedad antediluviana se corrompió y en ese contexto es que se da el primer castigo de Dios que ya mencionamos cuando hablamos de el diluvio universal. Volvemos a los terremotos y quiero terminar con una parte práctica. ¿Qué hacer cuando afrontamos un terremoto? Y la respuesta la voy a dar con el Salmo 46, versículos 1 y 2. Lo leo para usted. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Dios es el amparo y la fortaleza de todos los seres humanos. La única recomendación que yo tengo para que Dios me ayude no son las cosas buenas que yo he hecho, es mi necesidad. Si en la angustia,
si en la desesperación, si en la pérdida, yo me entrego a Dios o me dirijo a Dios, es la palabra que estaba buscando, Dios nos va a dar su bendición. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos cuando la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón de la mar. Que esto que hemos compartido con ustedes no solamente haya iluminado su mente, sino que también les dé la bendición de saber que Dios le ama y que Dios le puede ayudar en su dificultad. Así sea.